Gracias, Padre. Gracias, glorioso Rey de Israel. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, la alabanza, Señor, y la adoración. Te damos las gracias, amado Rey Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu bondad es para siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos todo el honor, toda la gloria, Señor, y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Sean bendecidos. Amén. Todos los que están en el en vivo, los animo y los invito a todos para que compartan este en vivo. Gracias a Dios. Quiero seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos hablando de esta serie de mensajes que se llama Libres del Temor. Libres del Temor. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo número 7. Dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El espíritu de temor es del diablo. Dios nos dio un espíritu de poder. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que hemos recibido de parte del Señor y a los que estamos nosotros suscritos. Y obviamente lo que nosotros creemos, eso nos viene, dice Job. Entonces creemos en nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Creemos que somos redimidos. Creemos que somos bendecidos y hemos hablado acerca de varias características y cosas que están allí puestas, ¿cierto? En la palabra del Señor y cómo nosotros podemos practicar la palabra del Señor, ¿vale? Entonces, recuerde que el propósito del diablo es contradecir las promesas de Dios, ¿cierto? Y cada circunstancia negativa o de fracaso que existe, ¿cierto? También hay una promesa para obtener la victoria. No hay nada que Satanás pueda traer en contra suya que Dios no pueda vencer o que Dios no pueda resolver positivamente en su vida, que Dios no pueda llevar allí a un buen término. Así que la palabra del Señor también dice que los que somos hijos de Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Así que yo creo que en esta mañana Dios va a revertir situaciones, Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural y usted va a poder entender el plan, el propósito que Dios tiene para su vida. Así que lo animo a que comparta este en vivo y que tengamos un tiempo en el que podamos meditar, ¿cierto?, en la palabra del Señor y podamos ser edificados en amor. Hablamos también esta mañana, hablé algo acerca del combustible de la fe, que es el amor y cómo nosotros debemos caminar en ese amor, ¿cierto? Y conecté dos versículos muy importantes de la palabra del Señor. Conecté Deuteronomio 28 y Primera de Juan, ¿cierto? Hablamos de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, 23 y 24. Y les mostré cómo nosotros debemos obedecer a la palabra, estar en línea con la palabra, ¿cierto? Para tener una vida de victoria, ¿cierto? Y también les he hablado acerca de ese jaque, ¿cierto?, que hizo el diablo allí con la cuarentena, que ha ayudado mucho a que la iglesia se desconecte, ¿cierto?, de la vida de Dios, de la palabra del Señor, y eso es un terreno peligroso donde el diablo puede trabajar, donde el diablo puede tener dominio, y por eso lo animo a que no se desconecte de Dios, no se desconecte de los en vivos, no se desconecte de la comunión. Están dando clases virtuales, tenemos las escuelas, ¿cierto?, están los centros de entrenamiento Rema y Rema Setco y Rema, ¿cierto?, hay tercer año también. Y obviamente lo animo para que usted esté allí conectado con la palabra del Señor. Y terminé, y donde terminé quiero comenzar, y es: ¿deben sufrir los cristianos, sí o no? Y estoy también promocionando para los que les gusta tener revelación, porque estamos hablando no solamente que fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, sino que el temor se aleja cuando conocemos la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es amor. Y el amor, el verdadero amor, ¿cierto?, dice que echa fuera el temor. El reverendo Kenneth Hagin tiene un libro muy especial, no sé si lo alcancen a ver, lo tenemos acá, está disponible en nuestra librería, del reverendo Kenneth Hagin, se llama ¿Deben sufrir los cristianos? Y voy a sacar algunas cosas de aquí como para darles una introducción acerca de qué sufrimos los cristianos, qué sufrimos, porque a veces pasa como en la oración, dice el reverendo Kenneth Hagin, donde metemos en un solo costal toda la oración, y hay diferentes clases de oración, y del sufrimiento del que yo voy a hablar no es el sufrimiento que conoce la gente en el mundo natural, sino es un sufrimiento, ¿cierto?, ya viviendo desde el área de la redención, que no tiene que ver con enfermedad,
que no tiene que ver con calamidad, que no tiene que ver con ruina. Entonces, para mí es muy importante que usted sepa qué sufren o si deben sufrir los cristianos o no. Porque eso es parte de, cuando no conocemos la naturaleza de Dios, que es amor, que Él desea y quiere lo mejor para nosotros, que Él dejó muchas cosas allí disponibles para nosotros, entonces a veces nos llenamos de temor porque no conocemos la naturaleza de Dios. Usted debe saber que la naturaleza de Dios es amor, que Él nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él tiene muchos planes con su vida, con sus hijos, con sus nietos, con su matrimonio, y que usted debe pensar lo mejor de Dios porque Él es amor. Isaías capítulo número 55, el versículo número 9, dice algo que para mí literalmente me sobrepasa. A mí esto me sobrepasa, a mí esto me hace bajar mis expectativas en cuanto a mis sueños, en cuanto a mis metas, en cuanto a mis planes. Todos tenemos muchos planes, muchas metas y queremos realizar muchas cosas de una manera independiente muchas veces de Dios. Pero a mí esto me baja las expectativas, a mí esto me hace meditar mucho más en comprender cuál sea la buena voluntad de Dios para mi vida particular, agradable y perfecta. Yo sé que hay una voluntad de Dios para mi vida, ¿cierto? Que hay una voluntad mucho más amplia, mucho más grande, que me sobrepasa y que yo debo entender, porque los planes de Dios y la verdad de Dios es la que va a prevalecer para siempre. Isaías capítulo número 55, versículo número 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, esta mente finita no nos da la oportunidad, y por eso digo que esto nos debe sobrepasar a nosotros, de que los planes de Dios son muy grandes, de que las metas o el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es muy grande, y a veces somos nosotros mismos con nuestras fortalezas mentales los que limitamos a Dios y no dejamos que Dios sobre o desarrolle ese plan o ese propósito que Él tiene para nosotros. Entonces es muy importante que usted sepa que los pensamientos de Dios son mucho más amplios, son mucho más grandes. Yo creo que Dios todo lo ve en 3D, o sea, Dios puede ver todas las cosas. Y me gusta, como lo dice el reverendo Kenneth Hagin, dice que la fe o la vida de fe o la vida con el Señor es como una montaña. Si usted la sube de una parte de la montaña va a haber un paisaje, cierto, pero si sube del otro lado de la montaña va a haber algo totalmente diferente. Entonces tenemos que mirar en la palabra del Señor y saber que usted y yo nos encontramos allí en la palabra del Señor, y como ostentamos una calidad de hijos, debemos saber que Dios tiene unos pensamientos muy grandes, más que nuestros pensamientos, y un camino mucho más grande que nuestros caminos. Eso tiene que superarlo a usted y le tiene que dar la expectativa más bien de pedirle al Señor de que se haga su voluntad, no la suya, en su vida, que se cumplan sus planes, sus propósitos y no los nuestros, porque los pensamientos de Dios son mejores, los propósitos de Dios son mejores para nosotros, para nuestra vida. Muy bien, entonces aquí hay un lado de la verdad que no nos gusta, que a nadie le gusta escuchar, y es acerca del sufrimiento. Chévere, porque la fe nos da la capacidad, esa fuerza espiritual, ¿cierto? Que es la fe, nos da la capacidad de pensar siempre en positivo y no está mal. Pero hay cosas que aunque nosotros temamos, van a venir. Estaba escuchando anoche a Joyce Meyer y decía algo de las mujeres que me pareció hasta chistoso. Entonces uno ve que muchas mujeres tienen muchos miedos. El miedo a quedar embarazada porque eso duele. Pues yo le resuelvo el problema, decía Joyce Meyer. Le va a doler. Entonces no vale la pena temer a algo que usted sabe que va a pasar. No sé si me estoy dando a entender con los hermanos, pero hay cosas que, aunque nosotros no queramos, están ahí y vamos a tener que enfrentarlas. El temor o el sufrimiento hay que enfrentarlo, y no tenemos que seguir creyendo que esto es como un cuento de hadas donde usted viene a Cristo Jesús y todos sus problemas son resueltos y todas sus necesidades son resueltas. Esa plática se perdió. O sea, es más, si usted se convierte y está ahora en Cristo Jesús, tiene problemas. Y particularmente con el diablo, y van a haber cosas allí donde él se va a oponer. La ventaja que tenemos es que sí vamos a tener aflicción, pero la palabra de Dios dice que vamos a vencer, porque Dios también ya ha vencido al mundo y nosotros somos más que vencedores. Entonces la parte que nadie quiere escuchar o nadie quiere discutir son las verdades bíblicas, como el sufrimiento, ¿cierto?
Y también una respuesta de Dios es un no. Entonces, como escalar esa montaña, ¿cierto? Sube por un lado y tiene una vista, pero sube por el otro, como dice el reverendo Kenneth Hagin, y tiene otra vista, ¿cierto? Tenemos que aprender a ver la palabra del Señor en todos sus aspectos, ¿cierto? Bajo todos sus puntos de vista, ¿cierto? En lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, fue perfeccionado por las cosas que sufrió. Esto es importante que la iglesia, los hombres y las mujeres de Dios lo entiendan. Jesús fue perfeccionado por las cosas que sufrió. Y quiero leerles Hebreos capítulo número 5, versículo 8 y 9. Mire lo que me llama la atención, cómo lo expresa el apóstol aquí. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces, aunque era hijo, dice aquí, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, es evidente, está claro, que hay cosas que nosotros padecemos en la vida que nos enseñan a ser obedientes. Por lo menos, ¿quién no le da a usted un testimonio y le dice, yo me aparté y cuando me aparté me fue mal? Yo he escuchado a personas que dicen, yo no tengo esa misma experiencia. Pero hay personas que dicen, y yo cuando estaba en el mundo a mí sí me va bien. Yo cuando estaba en el mundo a mí las cosas sí me salían bien. A mí nunca me salió. Si hay algo que me ha salido bien, es desde que soy creyente, no desde antes. Entonces, usted en el mundo no tenía nada, absolutamente nada, y obviamente estábamos en un mundo caídos, controlados por el diablo, por el hijo de ira, que ahora operan los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2. Entonces, este punto de vista, Jesús siendo hijo, aunque era hijo de Dios, ¿cierto? Dice claramente que fue perfeccionado por las cosas que sufrió. Yo creo que en muchas áreas de nuestra vida nosotros hemos sido perfeccionados por lo que hemos sufrido. ¿Quiénes no saben o quienes después de que han sufrido una pérdida o han pasado alguna necesidad o han tenido algún problema, no han aprendido a ser obedientes a Dios? O hemos aprendido, a mí me ha tocado aprender obediencia en muchas áreas de mi vida de esa forma. Me alejé de Dios, cometí errores, bueno, todo lo que puede padecer un cristiano. Y esa ausencia de Dios me trajo problemas y problemas muy serios en mi vida. Y hoy yo tengo como ese temor de Dios, ¿cierto? De amar todo lo que Dios ama, odiar todo lo que Dios odia, porque he aprendido, he sido perfeccionado, ¿cierto? Sufrí y le voy a decir por qué sufren los creyentes o por qué sufren los cristianos. Porque quieren. ¿Sí o no? Los creyentes y los cristianos sufrimos porque queremos. Sencillamente por eso, a veces me leí este libro y esa fue mi conclusión. El cristiano, el creyente sufre porque quiere, porque es necio, porque es desobediente, porque cierra sus oídos, porque no hace la palabra, porque no se toma el tiempo de meditar la palabra. No hace la palabra, entonces sufre porque quiere. En el caso de Jesús, él aprendió obediencia, ¿cierto? Por lo que sufrió. Esto es otro tema muy diferente. Pero en el caso del creyente, sufre porque quiere. Qué pena. Así funciona. Entonces, cuando entramos en esta área del padecimiento, las personas se enredan. Han hecho del padecimiento lo mismo que han hecho de la oración, ¿cierto? Lo han metido todo en el mismo costal y vamos a mirar qué sí padecen los creyentes y qué no deben padecer los creyentes. Voy a decir que no deben padecer los creyentes o que no deben sufrir los creyentes, una enfermedad. Nosotros sabemos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. O sea, no es que este sufrimiento me lo envió Dios para enseñarme. No es que Dios lo está tratando con esa enfermedad. El título que ostenta Dios hoy día para usted, como dice Hebreos 8:10, es de padre. Ningún papá, por más mundano que sea, por más malo que sea, va a tratar la obediencia de su hijo con una enfermedad. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué tipo de cosas no padecemos? Enfermedad, dolores, dolencia, eso son opresiones del diablo, ¿cierto? ¿Qué otras cosas no padecemos? Ruina o miseria o pobreza. O dígame si no. El cristiano sufre pobreza, le digo ¿por qué? Porque quiere. Porque no obedece a la palabra del Señor, porque no hace la palabra del Señor, porque no aplica principios espirituales, porque no aplica el modelo de prosperidad de Dios. Por eso, entonces el cristiano sufre pobreza o escasez porque quiere, mal administrador.
Entonces el Señor tampoco quiere que nosotros no comprendamos en esa área qué tipo de sufrimientos debemos tener, y eso es lo que yo quiero aclarar hoy específicamente. Pero en el área de la sanidad o la prosperidad, el cristiano sufre porque quiere. Jesús, por medio del sufrimiento, fue perfeccionado, pero vamos a mirar qué tipo de sufrimiento fue el que él sufrió. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9 al 23. Esto es muy importante, este versículo habla, hay unas verdades aquí posicionales también, donde nosotros podemos específicamente ubicar muchas áreas en las que nuestro Señor y los creyentes debemos sufrir, que no tienen que ver con enfermedad y que no tienen que ver nada con pobreza. Así que no hay tal cosa como que Dios me envió esta enfermedad y me está enseñando algo. No, 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 no. Lo que Dios quiere enseñarle a usted o me quiere enseñar a mí, nos lo enseña a través de la palabra, no con un sufrimiento como la enfermedad o con un sufrimiento como la ruina. Él, o si usted y yo hemos pasado momentos económicos difíciles, duros, críticos, es porque hemos querido. Pero nadie puede maldecir lo que Dios bendijo, y si actuamos bajo los principios o modelos de prosperidad divina, seguramente Dios nos va a prosperar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 23. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, o como dicen en griego, o como significa realmente en el griego, su modo de vida, una buena conducta entre los gentiles, entre las personas, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras o vuestra buena manera de vivir. Por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas. Eso incluye nuestro alcalde. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro alcalde. Amén. A toda institución humana, ya sea la del rey como la del superior. A los gobernadores como por el enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo o lo que quieren, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Este temor es un temor reverente, no es del tipo de temor que estoy hablando. Este temor se refiere a amar todo lo que Dios ama y odiar todo lo que Dios odia. Honrad al rey, criados o empleados. Estad sujetos sujetos en todo, con todo respeto a vuestros amos o a vuestros jefes. No solamente a los buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar, de carácter malo. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, ¿cierto? Glorificamos a Dios de esa manera. Entonces, ¿qué tipo de sufrimiento? Soportando a los buenos o a los malos, aceptando y amando a los gobernantes buenos o a los gobernantes malos, orando por nuestros enemigos. Ese es el sufrimiento del que habla. Fíjese que aquí no habla de enfermedad. Aquí dice que somos real sacerdocio, nación santa. Cuando la Biblia habla de padecimiento, no significa enfermedad o ruina.
padecemos más, digamos, porque tenemos que honrar al rey, sea bueno o sea malo. Porque debemos honrar a nuestro jefe, sea buen jefe o sea malo, sea difícil o fácil de tratar. Pero no habla acerca de enfermedad, no habla acerca de ruina. Pero la Biblia sí habla acerca de soportar la aflicción, sufriendo injustamente. Eso sí habla. Soportar aflicción, sufriendo injustamente. Nos van a juzgar, ¿cierto? Nos van a decir una cantidad de cosas. La Biblia sí dice que eso debemos enfrentarlo, eso no debemos evitarlo, eso va a pasar. A veces cuando venimos al evangelio somos cristianos, somos pastores o somos líderes o hacemos las cosas bien, queremos alabanza de la gente. Queremos que la gente nos agradezca y finalmente lo que nos damos cuenta es que la gente va a hablar mal. Siempre va a hablar mal, ¿cierto? Entonces es una forma de padecer como cristiano, es una forma de sufrir, ¿cierto? Como cristiano, entonces van a decir siempre que todos los pastores, nos meten en un costal, son ladrones, que los líderes son gente que manipula, que eso es un negocio, que fue que, pero obviamente es parte de la vida y es el tipo de sufrimiento del que habla la palabra del Señor. Ahora el versículo 20. Pues qué gloria es si padezco... Pues qué gloria es si padeciendo sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjese que no está hablando de un padecimiento de enfermedad o de ruina, está hablando de un padecimiento social, donde siempre va a haber una crítica, donde siempre va a haber una persecución, pero eso nos debe a nosotros bendecir la vida porque sabemos que otras personas en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas también lo sufrieron. Entonces a nosotros nos debe dar vergüenza o no nos podemos avergonzar del evangelio, porque el evangelio no son palabras, el evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces no tenemos que andar por ahí todos, sí, mucho cristiano de la secreta, mucho cristiano que le da pena decir que es creyente, cierto, que es aleluya, que es pandereto, porque obviamente le van a hacer bullying o por esa razón se van a aprovechar de la persona. En lugares donde nosotros no nos conocen y llegamos, nos hacen rebaja, pero en lugares donde ya saben que somos pastores, antes nos cobran más caro. Nos toca padecer como creyentes, ¿sí o no? Obviamente ese es el tipo de padecimiento, pero no está hablando de enfermedad ni de ruina. Entonces, ¿deben sufrir los cristianos? Sí, persecución por causa de la palabra, persecución por causa del evangelio, sufrir muchas afrentas por causa del evangelio, pero no enfermedad, no ruina. Dice la palabra del Señor que Jesús nos dejó ejemplo, ¿cierto?, para que sigamos sus pisadas. Entonces Jesús fue el primero que nos dio ejemplo, ¿cierto?, de cómo o qué tipo de padecimientos allí viven los creyentes, los cristianos. Entonces, aquí hay algo que usted necesita diferenciar entre el ejemplo de Cristo en el sufrimiento y la sustitución de Cristo en el sufrimiento. Una cosa es el sufrimiento, otra cosa es la sustitución de ese sufrimiento. Jesús llevó nuestros pecados, también nuestros dolores, también nuestro sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? El sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la muerte, el sufrimiento de la ruina, pero no llevó el de padecer por causa del evangelio, ¿vale? Eso es aparte de la vida del creyente, pero no tiene que ver con enfermedad o con ruina. Podemos seguir su ejemplo en su sufrimiento, pero no en su sustitución, no en la sustitución. O sea, él fue el sustituto ya de todo dolor, de toda dolencia, de la muerte, de la enfermedad y de la ruina. No lo debemos sustituir. Solamente seguimos sus pisadas en cuanto al sufrimiento que produce la persecución del evangelio. ¿Vale? Entonces, Él estaba tomando nuestro lugar. Usted tiene que saber eso. La Biblia dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el ejemplo fue en cuanto al padecimiento por ser hijo de Dios, en cuanto al padecimiento por predicar el evangelio, pero no por la enfermedad. Él fue nuestro sustituto. El versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, esto es un ejemplo para nosotros de Jesús, de parte de Jesús, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba.
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces aquí vemos a Jesús en medio de la persecución, en medio del vituperio, pero Él nos dio un ejemplo, ¿cierto? Él no maldecía, Él bendecía, ¿cierto? Él sencillamente encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Entonces, pero no está hablando acá de enfermedad, no está hablando de ruina. Entonces, al ser vituperado, al ser perseguido, al ser blasfemado, Él sufrió. Pero al sufrir la muerte, al derramar su sangre, al llevar nuestros pecados sobre Él mismo, fue nuestro sustituto. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. ¿En qué fue nuestro sustituto? En cuanto a la muerte, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la ruina. Pero el padecimiento por causa del Evangelio, eso sí, antes nos debemos gloriar y agradecer al Señor porque somos partícipes de su padecimiento, ¿cierto? De esa persecución por predicar el Evangelio. Él sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir la muerte, la enfermedad y la ruina. Por otro lado, nosotros sí sufrimos persecución. La gente murmura contra usted, lo maldicen. Eso es lo que dicen las Escrituras. Cuando Jesús era vituperado o amenazado por la gente, Él no amenazaba. Él no seguía, Él sencillamente no los amenazaba, Él no les seguía la cuerda, Él seguía adelante. De la misma manera, yo solo me guío por el Señor, solo le sigo a Él, sigo adelante, mantengo demostrando la verdad de Dios, ¿cierto? No maldigo a nadie, no malgasto el tiempo respondiendo las críticas. Esto es importante. Hay personas que dicen, ay, cómo hablan de las iglesias y cómo hablan de los pastores. A mí eso no me sorprende. Es más, si no hablaran de mí, pues yo creo que algo raro estaría pasando en mi ministerio, ¿sí o no? O sea, el día que no hablen de usted, ese día sí asústese. Pero si están hablando es parte de la vida, es parte del padecimiento del creyente, ¿vale? Entonces, no malgaste su tiempo. Es más, cuando usted responde a las críticas, cuando respondemos a la crítica, entonces aprobamos lo que la gente dice. Tenga mucho cuidado con eso. Cuando respondemos a la crítica, lo que hacemos es avalar lo que la gente dice. Así que déjelos que critiquen, déjelos ser felices. La gente le dice. Entonces, deje que la gente diga lo que sea, no responda a la crítica, porque cuando usted responde a la crítica, usted está avalando lo que la gente dice, ¿vale? Muy bien. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo número 7. Filipenses capítulo 2, versículo número 7. Quiero mostrarles algo acá. Filipenses capítulo 2, versículo número 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero explicar acá varios aspectos. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese fue un precio terrible de pagar, despojarse de quién era Él, de quién es Él. Eso es muy terrible lo que Él tuvo que hacer por nosotros, ¿cierto? Fue un precio muy grande a pagar por nosotros. Piense lo que tuvo que padecer nuestro Señor con esto, un rey, con todos los privilegios, Dios mismo, y hacerse como un hombre, ¿cierto? Impresionante. Es una contradicción, ¿cierto? Es terrible eso, es algo inédito, ¿cierto? El Señor solamente lo hizo, Él se despojó a sí mismo. Su poder, ¿cierto? De su gloria, llegó a ser como un simple mortal, como un simple hombre. Me gusta otra versión, lo expresa, dejó de lado todos sus derechos, dejó de lado todos sus privilegios, dejó de lado todos sus beneficios. Piense acerca de lo que eso le costó al Señor. Él le costó demasiado. Él aprendió obediencia a través del sufrimiento, dice también la palabra del Señor. Él fue obediente hasta la cruz. Él no aprendió eso sencillamente por declaraciones, él lo vivió. Él ya era obediente, ¿cierto? Él sabía que él venía a hacer la voluntad del Padre. Fue perfeccionado por medio de las cosas que él sufrió. Entonces, sencillamente Hebreos capítulo número 2, versículo 18, lo resume y lo dice de una manera poderosa.
Dice aquí, dice, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice que él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué otro tipo de sufrimiento puede ser para el creyente? La tentación, ¿cierto? Él dice, pero la palabra del Señor dice que Él nos puede socorrer cuando estamos siendo tentados. Él sabe por qué usted está pasando, Él sabe qué tipo de tentación, qué tipo de cosas lo hacen sufrir a usted, y Dios sabe también que Él lo puede socorrer. Solamente encomiende su causa, su vida, ponga las manos del Señor, ¿vale? Muy bien. Sufrimientos, habla que es un sufrimiento la tentación. Yo veo que muchas personas cuando ven el mundo, a veces yo estoy con la pastorcita de Belén y ella dice, ay, Dios mío, que venga el Señor ya, que se acabe esto, este mundo no tiene nada que darnos. Pero obviamente no podemos pensar así porque hay muchas personas que hacen falta por ser salvas, ¿vale? Pero los que ya somos espirituales o los que hemos nacido de nuevo y vemos cómo estamos en medio de este mundo o esta sociedad maligna y perversa, queremos que ya sea el rapto y ya no estar más acá. Pero por causa de las personas nos mantenemos aquí, ¿vale? Hay que aprender a sufrir ese tipo de padecimiento. Así es el mundo va a ir de mal en peor, el mundo no va a cambiar, el mundo seguirá siendo igual o peor, pero usted y yo tenemos que estar aquí y seguir predicando el evangelio. Eso es lo que tenemos que sufrir hasta cuando venga lo inmortal, hasta que el mundo y las personas se vistan de inmortalidad. Entonces, aprendamos a obedecer, ¿cierto? A pesar de ese sufrimiento. Él fue obediente hasta la cruz, esto es muy importante. Entonces Dios puede socorrer a los que son tentados. Nosotros sufrimos tentación, pero gracias a Dios Él puede guardarnos, Él puede socorrernos a los que somos tentados por el diablo, ¿cierto? Jesús fue tentado, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Dios sabe qué tipo de debilidades tenemos, Él sabe qué tipo de sufrimiento estamos pasando o atravesando. Dice acá, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor sabe perfectamente qué estamos atravesando, qué área o qué momento de la vida estamos viviendo. Y quiero que mire Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Mire tan tremendo eso. Ahora, no solamente que Él nos socorre, no solamente que Él sabe por qué estamos pasando, sino que el Señor nos hace una invitación. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos decirle, Señor, ayúdanos, fortaléceme, por favor, Señor, socórreme. Amén. Muy bien. Entonces este es el tipo de sufrimiento del que está hablando el Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 41, también hay algo muy interesante con otras personas, no solamente con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos salieron, dice acá Hechos capítulo 5 versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces la gente se va a burlar de nosotros, nos van a hacer afrenta, ¿cierto? Se van a burlar de nosotros, pero dice que ellos salieron gozosos. Tenga gozo. Sencillamente eso va a pasar, eso es así. Gente se va a burlar de usted, gente va a querer aprovecharse de usted, luego que descubre o sabe que usted es creyente, que usted es cristiano. Ese es el tipo de sufrimiento, no es enfermedad, no es ruina, reitero, ¿vale? Se refiere a los apóstoles quienes habían sido encarcelados y golpeados por enseñar el nombre de Jesús. Entonces, por enseñar el nombre de Jesús podemos padecer persecución, podemos padecer afrenta, claro que sí. Yo recuerdo un día estábamos por allá en un sitio, estábamos en una liberación y ese día yo no tenía corbata, pero el amigo mío sí tenía corbata y esa persona toda endemoniada lo cogió y eso lo estaba ahorcando. Y pues obviamente eso fue una vaina, pero bueno, gloria a Dios. Pero pueden pasar cosas de esas, ¿cierto? Pero tenemos que tener el gozo de que somos instrumentos, ¿cierto? Y de que Dios nos ha enviado a hacer ese trabajo. Entonces predicar es hermoso, amén. Aunque la gente nos haga bullying, aunque la gente haga bromas pesadas, gloria a Dios, amén. Glorioso es el nombre del Señor, ¿sí o no? Y vamos a predicarlo. Hechos capítulo 9.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 10 al 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, póngale atención a este versículo, al 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, usted debe saber que es necesario padecer por el nombre de Jesús. Van a criticarlo, lo van a perseguir. Yo siempre he dicho y reitero, esta cuarentena, ese COVID-19 es un ataque directo contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, ayer encontré, ustedes miraron, ¿cierto? El día sin IVA, los supermercados llenos, los almacenes llenos y nadie contagiado. Pero no se pueden reunir en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, pero bueno, gloria a Dios. Dijo mi pastor: si esto sigue así, nos va a tocar ir a dormir unos días a la cárcel, porque vamos a abrir la iglesia y nos estamos cansando ya del jueguito del diablo. Entonces yo lo animo para que ore, para que pronto se abra la iglesia y no nos sigan tomando del pelo. Usted y yo debemos creer que Dios está en autoridad, ¿cierto? El pueblo de Dios, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sufrió, pero no enfermedad y dolencia. Aquí es donde la gente se confunde. Él sufrió, ¿cierto? Encontramos la respuesta en 2 Corintios. Él sufrió otras cosas, no enfermedad, no pobreza. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 y 6. Antes bien, dice aquí, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, pero fueron suplidas por Dios. Usted puede mirar todos los testimonios que registra el apóstol Pablo. Hubo necesidades, pero Dios las suplió. En necesidades, en angustias, había persecución. Los querían matar por predicar el evangelio. En azote los azotaron, ¿cierto? En cárceles los encanaron, ¿sí o no? Estuvieron en la cárcel. En tumultos, en trabajos. Muchos de nosotros hoy día en esta cuarentena, muchos pastores hemos tenido que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar. Y la palabra del Señor dice que nosotros podemos tomar de los creyentes, que si sembramos lo espiritual podemos cosechar lo material, pero estamos en una situación difícil, trabajamos. Entonces el apóstol Pablo tuvo su época donde también tuvo que trabajar en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Entonces, fíjese que en ninguna parte dicen enfermedades, en ruina, en miseria, en pobreza. Padecemos otro tipo de cosas, pero no ruina ni miseria, nada de enfermedad. Entonces, en tribulación o padecer es también tribulación o prueba. O sea, hay muchas pruebas y esto que está pasando es una prueba. Es una prueba que lo que yo he percibido por el Espíritu es que los cristianos más fuertes son los que van a prevalecer. Las personas que pueden practicar la palabra y someter su vida al Señor y mantener su comunión a pesar de toda la distancia y todos los obstáculos que hay para que nos podamos reunir y compartir la palabra son los que van a prevalecer. Tenemos que ser muy fuertes y saber que estamos bajo ataque y no perder nuestra conexión con Dios. No dejar de conectarnos a la iglesia local, no dejar de edificarnos con la palabra del Señor. Segunda Corintios capítulo 11 versículo 23 al 31. Segunda Corintios capítulo 11 versículo 23 al 31. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante,
en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, dice acá el apóstol. Tremendo, ¿no? Eso eran los padecimientos, eso era la forma que él sufría. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Tremendo, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. Tremendo, eso sí es un peligro, en eso sí que padecemos hoy día, de falsos hermanos. Y obviamente cuando eso pasa no nos tenemos que desanimar, pero mire que no está hablando de enfermedad ni de ruina, está hablando de peligro, ¿cierto? Y estas son las cosas que sufrimos, pero tenemos que nosotros saber y gozarnos porque en otro tiempo, en otra época o en diferentes partes del mundo otras personas están viviendo esos mismos padecimientos, ¿vale? Mire lo que dice aquí, en trabajo, en fatiga. Uy, yo el viernes, todo el mundo, Kevin se burlaba de mí y dice, papá, a usted se le veía hasta la almohada marcada en la cara. Porque estábamos cansados, ¿cierto? Trabajar en lo secular, trabajar en lo espiritual, cumplir con compromisos de la iglesia, cumplir con compromisos seculares, pues se agota, este cuerpo no da, ¿sí o no? El zurrón de la cachaza, ¿sí o no? Este cuerpo no aguanta tanta cosa. Pero fíjese que estos hombres también tuvieron su momento donde ellos tuvieron que enfrentarlo, ¿cierto? Es el tipo de sufrimientos, pero no está hablando de enfermedad y no está hablando de ruina. Estoy reiterando esto porque es que metemos el sufrimiento todo en la misma bolsa y pensamos que no, esta enfermedad me la envió el Señor, es que el Señor no me quiere dar plata porque es que Él me quiere perfeccionar por medio de la necesidad. No, déjese eso. Hemos sido perfeccionados y hemos sufrido en áreas económicas porque hemos querido. Hemos sufrido en áreas de salud porque no somos administradores del templo de nuestro cuerpo y entonces cometemos excesos y por eso nos enfermamos. Sufrimos porque queremos. En fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed. Este hombre tuvo que someter su vida a muchas cosas. En muchos ayunos, en frío, en desnudez. Tuvieron que muchas veces estar sin provisión, digo yo, en cuanto al vestuario. Y además de otras cosas. Lo que sobre mí se ha golpeado cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice él que en este versículo que esa preocupación, esa necesidad de suplir las necesidades espirituales de la iglesia era lo que lo agolpaba, lo que lo animaba a soportar ese tipo de sufrimiento. Ahora el versículo 29. ¿Quién enferma? Esta es una defensa de él. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Debilidad en este caso significa enfermedad o debilidades del cuerpo, ¿cierto? Todos sabemos que él padeció ciertas áreas en su salud, pero en ninguna parte de la palabra del Señor dice, porque han confundido este versículo donde Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces todo el mundo dice, no, es que él no veía, tenía un problema a los ojos, el man estuvo enfermo. No. Dios lo sanó. Dios lo sanó, donde Dios le dijo que le bastara su gracia porque su poder se perfeccionaba en la debilidad, era que siempre iban a haber ahí ataques donde él iba a poder vencer, pero que había una persecución, pero que habían allí una serie de cosas que eran inevitables, ¿cierto? Que sucedieran, que pasaran, pero que él se gloriara, ¿cierto? En su debilidad, porque ahí era donde Dios se perfeccionaba con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas. Entonces, el versículo, quiero leerles el versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento, dice él. O sea, no he mentido en cuanto a la persecución, en cuanto a los padecimientos, pero Dios ha sido bendito, ha sido glorioso, ¿sí o no? Entonces, esto le puede dar a usted una idea de las cosas que Pablo sufrió. Podemos mirar también Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, está hablando de la persecución por el Evangelio, no está hablando de enfermedad ni de ruina, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice ahí claramente, ¿sí o no? Entonces, observe que Pablo está hablando acerca del sufrimiento en el sentido que Jesús sufrió como nuestro sustituto cuando Él fue a la cruz, ¿cierto? Y murió. Él está hablando en el sentido que Él fue el sustituto, ¿cierto? Que es un ejemplo, pero el sufrimiento que nosotros vivimos es de persecución. Pablo ahorita lo expresó en los versículos anteriores. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, ¿cierto? Aquí estamos leyéndolo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, los sufrimientos de los cristianos, ¿cierto? Es persecución por el evangelio. Ese es el sufrimiento. Persecución por el evangelio, persecución o bullying por usted decir públicamente en su trabajo, en su barrio. Entonces la gente demanda más de usted, la gente es más implacable, la gente coloca un estándar más alto y usted no puede defraudarlo. Es una forma de sufrir. Su testimonio debe estar allí, debe estar presente. Entonces, todo esto para decirles que no tiene que llenarse de temor. Cuando la palabra del Señor habla de sufrimiento, usted debe conocer la naturaleza de Dios. Dios no nos dijo que en el mundo no íbamos a tener aflicción. Sí, Él dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido y ustedes son más que vencedores. Entonces, podemos saber ya desde este momento, interesante, el Señor nos dice si hay sufrimientos, pero no tienen que ver con enfermedad. La enfermedad es un azote del diablo, la enfermedad es una obra del diablo, la ruina, la miseria y la pobreza es una obra del diablo, es un azote del diablo. Entonces nosotros podemos reprender eso. Y los sufrimientos que vivimos los creyentes es por causa de predicar el evangelio y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios, último ejemplo. Primera Corintios capítulo número 16, quiero mostrarles algo. Primera Corintios capítulo número 16, versículo número 9. Gloria a Dios. Primera Corintios capítulo 16, verso 9. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor con respecto al apóstol Pablo. 16:9, muy bien. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, no era que Pablo tuviera temor, solamente está diciendo, mire, cada vez que Dios me bendice, tengo un adversario, ¿cierto? Se me ha abierto una puerta grande y eficaz para predicar el evangelio, y muchos son los adversarios. Entonces, esto también es claro para el creyente. No por el hecho de que Dios le diga que lo va a bendecir, no quiere decir que el diablo no se lo va a oponer. El diablo siempre se va a oponer. Él es nuestro adversario, el diablo. Y él anda allí como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, siempre que Dios nos va a promover a un nuevo nivel, que Dios nos va a promover a un nuevo nivel de económico, a un nuevo nivel sentimental, nos va a llevar a una etapa mejor, siempre va a haber un adversario que va a intentar detener eso que Dios quiere entregarnos. Y usted no se puede llenar de miedo con él, tiene que aprender a vivir con eso. Tenemos que aprender a vivir con eso. Tenemos que aprender a entender esta parte de la vida del creyente. Nosotros sabemos que tenemos un adversario, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, mire, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, tengo oposición. Siempre que vamos a un nuevo nivel, va a ser mucho más complejo, ¿cierto? Va a haber un adversario allí con más dominio, pero nosotros estamos cada día en Cristo Jesús creciendo, la autoridad del creyente la ejercemos, tenemos autoridad en el nombre de Jesús, ¿cierto? Tenemos la palabra del Señor y lo vamos a enfrentar y lo vamos a superar en el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que tenemos que aprender es a enfrentar el miedo. No dejar de sentirlo, siempre va a estar ahí. Es más, si usted deja de sentir miedo, se murió, se enfrió. ¿Sí? O sea, a llorar a los olivos. Sí, ya está muerto. Pero lo que estamos diciendo no es que a través de la palabra del Señor no deja de sentir temor.
lo controla, lo domina, lo supera, ¿cierto? Se disipa, se desintegra, se desaparece en su vida. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, habrá una sensación, un sentimiento de temor, un espíritu de temor es el espíritu del diablo. Y usted tiene que enfrentarlo. No debe estar allí siendo controlado porque muchas decisiones de pronto usted las está tomando, no controlados por ese espíritu de poder, sino por un espíritu de temor. Yo no coloco un negocio en este momento de la vida porque me da miedo, porque la economía está detenida, paila. No lo está controlando un espíritu de poder. No, 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 no. Si usted dice, Dios mío, en el mundo hay aflicción, hay tinieblas, pero sobre mí amanecerá Jehová, sobre mí será vista su gloria. Eso es de nuevo, eso es valentía que le está proporcionando ese espíritu de poder que hay en usted, ¿cierto? Y usted no puede que usted diga, ay, no, es que no tengo miedo. De pronto le da algo de miedo por la situación del país, por las circunstancias, por lo que está pasando allá afuera, pero usted tiene un espíritu de poder, ¿cierto? Y ese espíritu de poder lo lleva a usted a avanzar, lo lleva a creer, lo lleva a mantenerse en fe en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces usted tiene que hacer esta declaración conmigo, con valentía, ¿cierto? Va a hacer esta declaración en este día y se va a mantener creyendo durante toda la semana que el diablo lo vamos a enfrentar, ese espíritu de temor lo vamos a enfrentar y lo vamos a superar, ¿cierto? Lo vamos a superar con mucha ventaja en el nombre del Señor por la palabra. Entonces diga con valentía, yo soy hecho la justicia de Dios. Yo he sido hecho la justicia de Dios. Diga conmigo, yo he sido hecho la justicia de Dios. Muy bien. He sido lavado con la sangre del Cordero. Dígalo conmigo, he sido lavado con la sangre del Cordero. El Señor está a mi lado. Diga conmigo, el Señor está a mi lado. No temeré. El pecado no tendrá dominio sobre mí. Dígalo otra vez. El pecado no tendrá dominio sobre mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Diga conmigo, Jesús llevó mis enfermedades, Jesús llevó mis dolencias, y por sus heridas yo soy sano. Por tanto, con plena convicción declaro que el Señor es mi ayudador, es mi sustentador. No tengo miedo de lo que el hombre me pueda hacer en el nombre de Jesús. Vivo en amor, camino en amor, vivo por fe y tu palabra dice, diga conmigo, y tu palabra dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Si usted ha orado con fe, si usted ahora cree en su nueva posición en Cristo Jesús, yo lo animo para que usted se mantenga creyendo y enfrente el temor. Enfréntelo, enfréntelo, no huya más, no sufra más, dicen por ahí, no huya más. Enfrente los problemas, las circunstancias de la vida sin miedo, enfrente ese miedo al fracaso, ese miedo a no lograrlo. Bueno, yo no sé cuántos miedos haya construido el diablo ahí en su mente, pero en el nombre de Jesús declaro que usted es libre por la palabra de Dios. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Creo que esta serie de mensajes hoy terminó y quiero animarlo. Libre del temor, libre. Usted vive y camina y actúa y vive y sueña y trabaja libre de todo temor. Amén. Libres del temor, libres de todo miedo. Libres, libres de eso. No me controla, no me domina. No influencia mis decisiones el temor. Soy libre del temor en el nombre de Jesús. Vamos a ministrar, a compartir la cena del Señor y espero que esta serie de mensajes haya bendecido su vida, que por alguna razón el temor se haya disipado, disuelto, ¿cierto? En su corazón y que en su corazón ahora haya fe, que usted ostenta esa autoridad, que usted tiene ese poder. ¿Deben sufrir los cristianos? Sí, pero no enfermedad ni pobreza. Muy bien. Sufrimos otro tipo de cosas por causa del Evangelio, ¿cierto? Pero no enfermedad ni pobreza. Ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Gloria a Jesús. Muy bien, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es entregado. Hagan esto en memoria de mí, participemos del pan. Gracias Jesús. Amén. Asimismo el Señor tomó también la copa
Después de haber cenado, habiendo dado gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anuncian hasta que yo venga. Por su llaga, por su herida, hemos sido nosotros sanos, hemos sido curados. Amén. Participemos de la copa del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiga a alguien allá en su casa, su familiar, su esposo, su esposa. Dele un besito en la carraquita. Amén. Gracias, Jesús. Feliz día a todos los papis Feliz día del papá, me dice Manolo. Padre, gracias por cada hombre valiente, Señor, que ama su hogar, que es el sacerdote de la casa, que ha ocupado su lugar. Gracias por los hombres, por los papás, Señor. Bendíceles, amado Rey Celestial, cada día más y más, en cualquier área de su vida, Señor, donde ellos estén hoy necesitando, Padre. Declaro tu gracia, tu favor, tu poder actuando en cada uno de ellos. Declaro que ellos son real sacerdocio. Gracias, Padre. Declaro, Señor, que ellos son sabios, Señor, que ellos son sabios y obedientes, amado Rey Celestial. Declaro que son hombres de fe y sacerdotes en su casa, Padre. No solamente muestran el camino, lo transitan, y por eso te doy gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sean bendecidos. Chao, chao. Bendiciones. Feliz día, papá.